Bueno, gracias a Dios, ha sido un mes interesante con el tema que hemos estado tratando con respecto al temor de Dios. Y pues bueno, hoy terminamos este tema. Recuerden como iglesia que el próximo mes vamos a estar tratando acerca de misiones. Entonces queremos que realmente todos entiendan que debemos conectarnos con lo que vamos a estar haciendo el mes entrante como iglesia, en entender de qué se tratan las misiones y por qué nuestra iglesia no es una iglesia con misiones, sino una iglesia misionera. Si están viendo esta flor, me la trajeron hoy y me hizo muy feliz. Me la trajo un niño que me quiere mucho. Él es todavía muy inocente. Bueno, para ustedes que no han estado durante este mes, hemos estado hablando acerca del temor de Dios y lo que hemos estado enfocando es cómo el temor de Dios debe ser un temor reverencial en nosotros, un temor en el cual nosotros vemos la santidad de Dios, quién es Él, y en la medida en que lo vamos conociendo más y más, pues lo que hacemos es quedar maravillados de quién es Él frente al hecho de cómo nos da la oportunidad de conocerlo. Los 2 primeros domingos estuvimos estudiando en gran parte el hecho de que nuestro temor a Dios se ve afectado por el temor a las personas, por cómo nosotros a veces le tenemos más miedo o pensamos más en lo que las personas están pensando acerca de nosotros y cómo eso hace que nosotros caigamos en la trampa de pensar que es importante tener miedo a las personas afuera. Y cuando hablamos de ese miedo o de ese temor es el punto de llegar a creer que nuestra vida o nuestras decisiones o nuestro futuro o nuestro trabajo depende de las personas que están allá, cuando realmente debemos entender que está en manos de Dios. Entonces, eso nos lleva a entender que tú eres el único que sabes qué tanto en tu vida tú permites que la gente sea más grande y que Dios sea pequeño en tu vida. Tú eres el único que sabes en qué situaciones y con qué personas tú permites que lo que ellos piensan o las decisiones que ellos puedan tomar sobre tu vida sean más grandes de lo que hace Dios. Y creo que eso también tiene mucho que ver con nuestro ego, como lo decía en algún momento, con el hecho de estar pensando en que se trata de nosotros y que oso hacer las cosas, y a veces nuestro ego nos juega malas pasadas. Y estuvimos viendo cómo el potencial nuestro para realmente caer en esta trampa tiene que ver con lo que hizo el apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro estaba convencido de que amaba al Señor Jesús y después le dice, yo no te voy a negar, y termina negándolo 3 veces. Así que no somos mejor que Él y tenemos en nosotros este potencial de permitir a veces que el temor a Dios sea menos en nosotros. Entonces la pregunta para hoy con la que quiero arrancar es, ¿cómo sabes tú que tienes temor de Dios? Esta es una buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? Si estuvieron anoche en el grupo pequeño en el que yo estuve, fue un buen tiempo, la pasamos muy rico y pudimos repasar esto del temor de Dios, pero ¿cómo sabes tú que tienes temor del Señor? ¿Qué es lo que tú interiormente sabes que te guía en entender el lugar, la posición que tiene Dios en tu vida y cómo eso te guía en este mundo en que nosotros vivimos? ¿Cómo sabes tú que tienes temor del Señor? Y yo creo que una vez más tenemos que entender que para poder responder a eso, nuestra guía, nuestro filtro, tiene que ser la palabra de Dios. Y esta semana leyendo, leí en Proverbios 8:13. Mira lo que dice ahí. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, cuando yo tengo temor de Dios, yo no quiero nada que ver con el mal. Y mira lo que él dice ahí. ¿Qué es el mal? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cualquiera de nosotros sabe
que tenemos personas que no conocen de Dios, que no han nacido de nuevo en Jesús, que tienen esto, ¿cierto? Lo que a las personas les fluye es la arrogancia de lo que el mundo nos vende, ¿cierto? Yo puedo, yo no necesito de nadie, yo soy mejor, yo lo puedo hacer, yo sé. Entonces a veces pensamos que el mal es solamente algunas situaciones, pero realmente es el pecado. Y aquí nos dice a nosotros que cuando nosotros realmente tenemos temor de Dios, vamos a aborrecer nuestro pecado. ¿Ok? Entonces quiero preguntarte, ¿tu vida refleja que tú aborreces el pecado? Quiero mencionarlo en 3 áreas nada más, para que te des cuenta. Si tú aborreces el pecado, date cuenta de lo que dice aquí, soberbia y arrogancia, nada más ahí. Si tú realmente tienes temor de Dios, tú no deberías tener peleas en pareja. No que no hayan, lo hemos dicho. Sí, siguiente. No que no hayan, hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Es natural que 2 personas que conviven tengan diferencias. Es natural. Pero la cuestión es que tanto la soberbia o la arrogancia te gana a ti en querer tener la razón, justificar tu punto, cerrarte y a veces no querer ceder porque es que si cedo me la van a montar. ¿Ok? Entonces, se debe reflejar esto en nuestra vida si realmente aborrecemos el pecado. Por ejemplo, nuestros hijos. Si yo he criado hijos o estoy criando hijos en el temor del Señor, no en el temor a mí, en el temor del Señor, los desafíos que ellos me van a presentar a mí en situaciones donde van a querer desafiar algunas cosas, primero en ellos debe estar, tú estás desafiando a Dios con tu actitud. O sea, lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos con la crianza es que el temor nuestro a Dios se debe ver reflejado en el temor que ellos también tienen de Dios y de nosotros para aceptar nuestra disciplina y nuestra corrección. Entonces, no es que ellos no van a cuestionar, es realmente tú les estás enseñando el temor de Dios o que te tengan miedo a tus gritos y a tus reacciones. Es muy diferente, ¿ok? Y también, pues si se dan cuenta, lo que nos dice este versículo es que nosotros debería reflejarse esto de que tememos a Dios y aborrecemos el pecado o nuestro pecado en la forma como tratamos con personas en diferentes espacios, ¿cierto? En tu colegio, en la universidad, en el trabajo. Tú eres arrogante, tú eres soberbio, eres tú la persona que usas malas palabras, siendo una nueva criatura en Cristo. O sea, ¿cómo es tu actitud frente al hecho del temor de Dios en tu vida? ¿Ves? Es eso de lo que se trata, el temor de Dios. Es cómo ese temor de Dios guía mi vida, le da propósito, le da sentido. Y pues para cerrar estas charlas, yo quiero que consideremos a Job, que está en el Antiguo Testamento. Entonces quiero que por favor busques el libro de Job. Vamos a estar leyendo de ahí muchos versículos. Mientras tú los buscas, te doy un poquito de contexto. ¿Quién era Job? Job es una persona que es interesante la historia que se nos cuenta de él, porque en medio de la historia de Job, más allá de que tuvo una enfermedad en su cuerpo, probablemente era un tipo de lepra o algo así, es cómo él reaccionó a la prueba en la que estaba, en la que Dios le permitió pasar. Y lo bonito de cómo comienza el libro de Job es la forma como Dios se refiere a Job. Entonces piensa eso. Job le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, algunas cosas para aclarar, para ti que de pronto te confundes. Dios no está teniendo una charla con Satanás para pedirle permiso, es todo lo contrario. Satanás está viniendo a Dios y va a acusar a Job. Y cuando Dios le hace esta pregunta, si tú sigues leyendo y lees toda la historia,
lo que dice es que Satanás le dice, pues yo también también te tendría temor si tú me rodearas de todas las cosas que me das, como le has dado a Job. Pero lo bonito es la descripción que Dios hace de Job, es decir, la rectitud y esta perfección de Job no era por él como persona, no te dejes confundir de eso. Es por el temor que él tenía de Dios, por lo que él reflejaba con respecto a lo que acabamos de leer, a estar apartado del mal. Por eso estar apartado del mal lo hacía temer a Dios, buscar de Dios. No es que Job era una persona perfecta. Y si tú dices, pero ahí dice perfecto. Bueno, lo que significa la palabra perfecto en ese contexto es completo, o la palabra que nosotros hoy en día usaríamos como íntegro. Entonces, de lo que Dios está hablando realmente es del carácter de Job, del carácter. No de tanto si era chistoso o amarguetas o esas cosas, no lo importante es el carácter de Job, que reflejaba Job en su carácter. Entonces aquí Dios nos muestra que Job era una persona de la cual Dios, digámoslo así, Job ponía una sonrisa en el rostro de Dios. Y ese concepto me gusta mucho. La primera vez que yo lo escuché, me quedó sonando y creo que es algo que se podría manejar en el grupo pequeño el próximo sábado, y es eso. Cuando Dios mira a ti, Dios sonríe. ¿Te lo repite? Cuando Dios te mira a ti, Dios sonríe. ¿Pones una sonrisa en el nombre de Dios, en el rostro de Dios? O sea, Dios puede decir de ti que eres una persona que tiene temor de Él. Es de eso que se trata. No de religiosidad, ni de nada menos, sino de realmente poner una sonrisa en el nombre, en el rostro de Dios. Y quiero que mires por qué este hombre lograba eso. Lograba que Dios dijera que realmente Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Porque en el momento de la prueba, cuando Dios permite que mueran los hijos de Job y que todo lo humanamente material que tenía Job se perdiera, viene la pregunta, yo te quiero hacer a ti, ¿cómo reaccionas tú ante las pérdidas en tu vida? Buena pregunta para el grupo pequeño, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes un ser querido? ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes dinero? ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes estar bien en pareja o en alguna relación importante para ti? ¿Cómo reaccionas tú frente a las pérdidas? Eso es muy importante, porque dependiendo de tu reacción, tú vas a entender lo que nos dice la palabra de Dios. Donde está mi tesoro, está mi ¿qué? Mi corazón. Y mira la respuesta de Job cuando perdió humanamente. Mira lo que dice Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor quitó. Bendito del Señor. ¿Ves? Quiero que mires algo importante aquí, que es lo que yo siempre estoy haciendo referencia para nosotros. Uno no bendice el nombre de Dios solo cuando le da cosas. Dios es digno de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento y de que lo bendigamos, que hablemos bien de Él, aun cuando nos quite cosas que nos duele perder. Dios sigue siendo Dios. Y aquí Job lo dice, ¿cierto? El Señor me dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es el punto de tener temor de Dios. Ese es el punto de que mi carácter esté
en el temor de Dios, en que no depende de las circunstancias ni de las cosas que yo tenga, en que mi felicidad no sea felicidad de las cosas, sino gozo de lo que Dios hace en mi vida y de que yo me gozo en conocerlo a Él, no a las cosas que yo pienso que me hacen a mí feliz. Y es lo que dice Job, ¿cierto? Y lo tiene claro. Es cuando yo nací, yo llegué sin nada, y cuando me muero, me voy sin nada. Entonces, todo lo que Dios me da en el camino es una bendición. No tengo por qué amarrarme a eso. Y entonces, cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta, aún en la enfermedad, quiero que mires ahorita la respuesta de Job, porque ahí es donde muchos de nosotros, y es humanamente natural que lo hagamos, patinamos, ¿cierto? No nos gusta el dolor, no nos gusta la enfermedad, no nos gusta ver sufrir a alguien que amamos, no nos gusta que alguien que amamos tenga que pasar por algo difícil. Y a veces no vamos a entender muchas cosas de cómo obra Dios hasta que Dios tiene que tocar con nosotros. Y cuando ya Dios tocó a Job, mira lo que él dice en Job 2:10. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? En otra versión dice, o sea, recibiremos solo de Dios lo que nos parece bueno y lo malo no, desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva. Entonces, te das cuenta por qué Dios dice, este es Job, es un hombre que es temeroso de mí, que es apartado del mal, porque Job en medio de la prueba, lo único que hizo fue reconocer y exaltar el nombre de Dios. Y pues cuando uno lee el libro de Job, uno lo que descubre o uno lo que se encuentra es que humanamente, claro, o sea, perder todo lo material, perder a los hijos también, y encima de todo tener una enfermedad por la que está pasando, y que venga gente y te diga, mira, ¿sabes? Yo creo que tú estás enfermo por pecado. Y Job tener que decir, no, momento, yo conozco a Dios, yo soy una persona que tengo temor de Dios, tú no me puedes venir a decir que estoy enfermo por pecado. Y tiene unos amigos que viene cada uno a decirle de alguna forma, tú estás pasando por esto, por tu pecado. Pero lo que pasó en la vida de Job con la prueba no tenía absolutamente nada que ver con su pecado. Eso es lo bonito, digámoslo, para nosotros de esta situación de Job. Porque es muy diferente cuando uno sabe que una persona está pasando por algo y es consecuencia de su pecado, ¿cierto? Uno dice, bueno, pues son las consecuencias de sus decisiones. Pero es muy diferente cuando tenemos aquí un Job que él mismo dice, yo tengo tan clara mi comunión con Dios y mi relación con Dios, que yo entiendo que Él da y Él quita y lo alabo por eso. Y que yo entiendo que aún lo que no me parece bueno a mí, lo voy a recibir de parte de Dios. Y tú ves cómo se desarrolla toda esta historia y en los últimos 4 capítulos, esta historia termina de una forma diferente. Y tú ves en los últimos 4 capítulos algo interesante y es Job, la forma en que Dios le responde a Job es por medio de 77 preguntas. Yo no las conté, alguien las contó por mí, bueno, pero son 77. Dios hace unas preguntas a Job. Es decir, yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con esto porque muchas veces cuando estamos pasando por situaciones que no nos gustan, cuando es una pérdida, cuando es la salud, siempre la pregunta nuestra es ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? ¿O por qué a mí, a esta persona que yo amo? ¿Por qué de esta forma? Y siempre está el por qué ahí. Y pareciera que dentro de la comunión que podemos tener con Dios como nuevas criaturas, nos permitimos el hecho de que Dios nos tiene que rendir cuentas a nosotros. Es como, te exijo que me des una razón
¿Por qué esto es así? ¿Por qué está pasando así? Y la forma en que Dios le responde a Job es a través de preguntas. Y son preguntas retóricas, es decir, son preguntas de mamá, ¿cierto? O sea, cuando una mamá te hace una pregunta, ella ya sabe la respuesta, ¿cierto? O sea, solo está viendo si tú le vas a decir la verdad o no. Y aquí Dios hace algunas preguntas a Job. Y quiero que vayas al capítulo 38, porque quiero que mires conmigo ahí 3 preguntas de 77 preguntas que Dios hace. 3 que Dios le cuestiona a Job. Y tienen que ver, mientras lo buscas, Job capítulo 38, con cuestiones que para nosotros damos por hecho todos los días que están ahí. Y Dios es como si nos dijera, mira lo que dice aquí, por ejemplo, Job 38, 12. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? Tú y yo damos por sentado que hoy iba a amanecer. No, nos vemos mañana. Mañana hablamos. Y es lo que Dios le está preguntando a Job. ¿Tú causas eso? ¿Tú puedes hacer que eso se produzca? Y todos nosotros sabemos que obviamente es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. El hecho de que el sol esté en una posición, de lo que la tierra está girando en su mismo eje, está girando alrededor del sol. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros nos han enseñado y que ahora sabemos y damos por sentado que están ahí. Pero la forma como Dios le está respondiendo a Job con respecto al hecho de que Job llega a un punto en que dice, Dios, yo sí te pido que por favor me des una explicación. Es diciendo, bueno, ¿tú eres Dios? ¿Tú sostienes todo este universo? Y mira luego lo que le dice en el versículo 17. ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Es decir, ¿quién de nosotros frente al hecho de la muerte no estamos temerosos, cierto? Y lo que hemos aprendido es, bueno, lo que pensamos es, nos asusta es la forma como vamos a morir. Pero aquí Dios le está diciendo, yo tengo el control de lo que pasa antes de morir y de la muerte como tal. Yo tengo ese control. Y mira luego lo que le dice en el versículo 35. ¿Enviarás relámpagos y te obedecerán ellos? Increíble, ¿no? A veces uno piensa, no, qué desgracia, cayó un relámpago en un lugar. Pero aquí Dios nos dice que Él tiene el control de eso. Entonces, son preguntas que cuando tú lees el libro de Job, en 38, 39, 40, 41, tú lees como al final Job, que ya era un hombre que tenía temor de Dios, que ya era un hombre que tenía un carácter que estaba sujeto a lo que Dios esperaba que él funcionara en esta vida. Al final, Job, y ya lo vamos a leer, tiene que decir, yo no te conozco. Pero todas estas preguntas y la forma como Dios trata, produce en Job el hecho de que él pueda demostrar ese temor reverencial hacia Dios y demostrar cómo Dios para él es santo y cómo Dios realmente es demasiado grande para él y cómo él se arrepiente y se humilla y lo que dice es, Dios, yo me sujeto a tu voluntad, independiente de mi salud y de lo que humanamente he perdido, tú eres Dios. Entonces yo quiero que lo leamos, por lo menos en el capítulo 38. ¿De qué se trata el temor de Dios? Si estás ahí en Job 38. Porque creo que estas preguntas que están acá nos van a ayudar a nosotros a entender un poco lo que Dios le está preguntando y la forma de lo que quiere encontrar en Job. Si estás ahí, Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Y así sigue Dios haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta. Y lo que me llama la atención es el versículo 1 de esta serie de preguntas. Y lo que dice este versículo 1 es, me salté, es básicamente, Dios le dice, ¿por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Yo llevo, bueno, desde que estudié teología, escuchando la palabra providencia. No es una palabra que esté en la Biblia en el sentido como tal providencia, pero es un concepto bíblico, un concepto teológico. Y cuando pienso más y más, y cuando leo más y más acerca de la providencia, tiene que ver con el hecho de la soberanía de Dios. Y lo que Dios le está preguntando aquí es como, por lo que desconoces de mí, niegas el control que yo tengo de todo lo que tú desconoces. Y es lo mismo para nosotros. Todo lo que tú y yo no conocemos, todo lo que no podemos controlar, entonces nos cuesta aceptar que es Dios quien tiene el control. Y se llama providencia. Y nos encanta cuando la providencia de Dios nos da cosas o tiene hacia nosotros un trato en el cual nos sentimos bendecidos porque Dios nos dio cosas. Pero por eso con lo que Job comenzó es, en la providencia de Dios solo voy a recibir lo que a mí me parece bueno y no lo malo en la providencia de Dios. Y ahí es donde para nosotros debemos entender, la providencia de Dios no es buena ni es mala. Somos nosotros los que escogemos decir que algo nos gusta o nos disgusta o nos parece bueno o no. Pero lo que hace Dios es, por medio de estas preguntas, llevar a Job a que entienda que son unas preguntas retóricas en las cuales Job para ese momento desconocía muchísimo de la respuesta de esas preguntas. Y si te das cuenta, lo que acabamos de leer tiene que ver con la creación. Y todos nosotros damos por hecho muchas cosas con respecto a la creación y no nos ponemos a leer lo que realmente la palabra de Dios tiene para enseñar con respecto a la creación. Por eso la importancia de nuestro estudio de fundamentos firmes, porque ahí te estamos poniendo unas bases muy importantes. Entonces, una de las mejores formas de entender nuestra grandeza como seres humanos ha sido este invento que se llama microscopio, ¿cierto? Y es interesante. Hay una cantidad, todo un mundo que no lo podemos ver frente a nuestros ojos, pero existe, es real, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que es real? Pues que te dé una virosis y tú no tienes ideas qué es un virus, qué es una virosis, cómo funciona, pero sí lo sabes cuando te manda al baño seguido, ¿cierto? O cuando nuestros hijos tienen fiebre. Hablamos de virus, pero ¿los podemos ver? No. Y como somos más grandes, pensamos que nuestro mundo y en nuestro mundo somos lo más grande, el ser humano es lo mejor, pero hasta que inventaron el microscopio fue que nos dimos cuenta de todo este mundo pequeñito que existe frente a nuestros ojos, pero no lo podemos ver. Y como no lo podemos ver, pensábamos que no era real, pero Dios sí sabe que es real. Y ahora hemos descubierto que hay todo un mundo allá afuera o todo un universo y que nuestro mundo en ese universo, dijo un científico, es una mota. Tú sabes qué es una mota, ¿cierto?
Tú lo tienes en tu ropa, tú lo tienes en un saco, en una chaqueta, es una mota. Y este científico, al ver todo lo que el telescopio nos ha permitido como seres humanos descubrir y las sondas espaciales, lo que este señor dijo es, somos una mota en el espacio. ¿Puedes creer eso? Pensarlo. Y es como si como si la mota que tú tienes en tu saco fuera nuestro planeta y todo este salón, que es lo que se ha descubierto, fuera el universo hasta donde se ha descubierto. ¿Qué es esa mota frente a todo el universo? Es nada. Y aún así, Dios, a nosotros que vivimos en esa mota, nos permite conocerlo y maravillarnos de Él y poder descubrir quién es Él en nuestra vida. Entonces, hay algo que Dios le permite a Job ver más allá de su dolor. Y es algo que todos nosotros debemos entender. Cuando tú te enfrascas en tu dolor, tú pierdes la noción de todo lo demás y tú crees que todo gira alrededor de que a ti te duele, ¿cierto? Y sí, obvio, emocionalmente a uno le duele muchísimo, pero lo único que te puede ayudar a ti en tu dolor es conocer de Dios. Yo sé que ojalá eso suene como demasiado teológico y que tú digas, pues suena interesante, pero entonces las pastillas o la anestesia o las cosas que la gente ha inventado y ha descubierto que nos ayudan con el dolor. Pues es que es muy interesante, ¿cierto? Porque nuestro dolor lo único que refleja es que necesitamos de alguien o de algo que nos lo quite. Y tú te puedes tomar un acetaminofén, pero realmente tú sabes que hay otros dolores por tu pecado que están en ti, que solamente Dios puede tratar contigo. Y lo que hace Dios es que en medio del dolor que tiene Job por las llagas en su cuerpo, le hace estas preguntas y es, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Quién eres tú? ¿Tú tienes el control? ¿Tú sostienes todo lo creado? Y ahora quiero que vayas por favor al capítulo 40 y leas conmigo lo que dice Job. ¿Ok? Job 40, del 3 al 5. Vamos a leer ahí. Porque del 38, 39, 40 es Dios haciendo las preguntas. Sobre todo sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre la creación, sobre los animales, y le pregunta y le pregunta y le pregunta. Y mira cuando llega al 40, lo que dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabio contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. No es sabio pelear con Dios. Entonces respondió Job a Jehová Dios y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas ya no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, ¿cuál fue a la conclusión que llegó Job después de que perdió sus hijos, las cosas materiales y su propia salud? Y que Dios le responde por medio de preguntas. ¿Qué fue lo que entendió Job? Job llegó a decir, ¿sabes Dios? Yo soy más pequeño que la mota en la que vivo. Yo soy insignificante. Y esa palabra nos choca, porque en el mundo en que nosotros vivimos te están vendiendo toda una basura para ti, para tus hijos, para ti como mujer, ¿cierto? Sobre todo. Y si tú no tienes cuidado y tú no prestas atención, tú terminas repitiendo toda esta basura que el mundo nos está vendiendo
Y se te olvida que cuando tú vienes a Dios es como tú te debes sentir y como tú deberías ver a Dios. Tú eres insignificante ante Dios y ante los propósitos de Dios. Y eso nos cuesta, porque es esto de, ¿y dónde queda mi amor propio? ¿Y dónde queda mi valor? Y yo como persona, y no me hables de eso, porque ya lucho con sentirme menos. ¿Cómo vienes a decirme todas estas cosas? Es que tu valor tiene que estar en lo que tú eres una nueva criatura en Jesús. Si no, tú vas a buscar el valor en las cosas y en las personas que este mundo ofrece y por eso le tienes temor a ellos. Porque te van a decir, tú vales si te vistes así, si vives acá o haces esto o te rodeas de tales personas o tienes esas las personas, ese es el valor que las personas nos ponen a nosotros. Y eso no tiene edad, como lo hemos dicho, ¿cierto? El temor a las personas, tú me puedes decir, eso es de adolescentes. No, tú puedes tener 60, 70, 80 años y tú eres un anciano que todavía vive del qué dirán. Y no has entendido tu valor frente a Dios y con Dios. Entonces, ¿qué entendió Dios? Perdón, ¿qué entendió Job? Job entendió que todo en esta vida es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú empieces a entender con respecto a tu temor de Dios. Porque este mundo te dice, peléalo, tú te lo mereces, tú lo vales, para eso usted trabaja, para eso usted estudió, usted se lo merece, hágale. Y es la basura que nos venden allá afuera. ¿No? Y hartos memes que sí están saliendo de eso, ¿cierto? No es que para eso trabajo y me lo merezco hasta que te llega el extracto. Ay, 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 a trabajar más duro. No, toda nuestra vida es un regalo inmerecido de parte de Dios. Inmerecido. Ojalá cada uno de nosotros pueda llegar al punto de lo que dijo Job, ¿cierto? Dios da y Dios quita, alabado, bendecido sea el nombre de Dios. No depende de mí, no depende de mi inteligencia, no depende de nada absolutamente de mí, sino de Dios que me lo quiere dar a mí. Es un regalo inmerecido. Y si es un regalo inmerecido, entonces yo no tengo que luchar porque yo lo quiero tener y yo lo quiero alcanzar y tiene que ser de esta forma. Si Dios me lo quiere dar, Él va a decidir cuándo y cómo. Pero uno peleando ahí por las cosas y tiene que ser de esta forma. Y a lo que vemos es que Job dice, no, la vida y todo lo que yo tengo, no lo merezco, pero es un regalo que Dios me dio. ¿Qué más reconoció Job? Job reconoció que dijo cosas de las cuales se arrepintió luego. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender en nuestro temor de Dios. Porque cuando no prestamos atención, nuestra actitud de queja todo el tiempo, constante, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero, y tú te quejas. Y mira lo que ha hecho toda esta lluvia de estos casi 4 meses en nosotros. ¿No es una quejadera? Hasta que prendes el televisor y te das cuenta gente que se le está llevando el río a la casa. Tú vives en esas condiciones, tú deberías darle gracias a Dios. Pero lo triste que yo veo con mucha frecuencia es que en la medida en que uno se va haciendo más adulto y más viejo, se queja demasiado. Y yo les estoy hablando a ustedes, personas mayores de 60 años de nuestra iglesia que están aquí, que van a ver esto. Usted, si ha nacido de nuevo en Jesús, siendo un adulto mayor, usted debería ser una persona que refleja gozo. Hoy lo estábamos viendo en la clase de hombres, contentamiento. Es que eso es lo que usted tiene que reflejar a sus nietos, a sus hijos que están criando sus nietos, a otras personas con las que usted comparte. Pero si todo es una quejadera y todo es una maldición y todo parece una carga, y entonces el resto de nosotros que todavía no hemos llegado aquí, ¿qué? ¿Sí nos podemos quejar? No. Tú
Tienes que formar una vida en la que el contentamiento en Dios es la clave para no llegar a ser un adulto en la vejez amargado. Y tú sabes, si eres honesto, que tú y yo conocemos cualquier persona. No, déjenlo, es que él es una amargueta, él es así. ¿Y es normal? Sí, pues si no conoce de Dios, sí debería ser normal. Pero si es una persona que ha nacido de nuevo, tú como abuelo, tú deberías ser una persona gozosa. Yo no te estoy diciendo que seas el payaso, eso no tiene nada que ver con gozo. Te estoy hablando de contentamiento. Te estoy hablando de que entiendas que a veces tú piensas y de pronto no lo dices, pero actúas en cosas en las que Dios te tiene que decir, trágate tus palabras, como Job está diciendo. Job por eso está diciendo, me arrepiento de lo que dije, porque no debía haberlo dicho, porque estaba juzgando a Dios con mi actitud. Y por último, Job entendió que Dios no nos debe ninguna explicación. Y eso es con lo que todos nosotros luchamos. Tú te das el lujo y el gusto de juzgar a Dios. O sea, tú te crees, no, estás haciendo lo mismo de Satanás. Satanás lo que hace es que dice, es que yo me voy a sentar en el trono de Dios. ¿Qué quería hacer Satanás? Juzgar a Dios y ser Dios. Y si tú no tienes cuidado, tú puedes caer en esto. Dios te tiene que dar a ti una explicación de por qué me está pasando esto a mí y en este momento es que es injusto, es que no me parece, es que no debía ser. Y finalmente si tú has nacido de nuevo en Jesús, tú lo que le estás diciendo a Dios es, ¿qué te pasa? ¿No dices que me amas? Entonces, ¿dónde está tu amor? Y ahí vuelve a aparecer la palabra providencia, soberanía de Dios, control de Dios. Si Dios es soberano, si Dios tiene el control, yo no tengo el más mínimo derecho de cuestionar lo que Dios hace, ni de esperar que Dios me dé una explicación. Y a veces las personas piensan, pero ¿por qué Dios me está permitiendo esto? Me encantaría poder ser Dios y entender el pensamiento de Dios. No sé qué es lo que Dios quiere tratar contigo. No sé qué es lo que Dios quiere enseñarte. Pero lo único que yo sí sé es que si te dejas estar en las manos de Dios, lo vas a conocer a Él. Te lo puedo asegurar. Y es con lo que con esto quiero terminar. Y es, mira, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. No pienses que Dios es igual a ti y que tú le puedes exigir a Dios que te dé explicaciones por cosas que tú no entiendes. Dios no miente, ni se tiene que arrepentir de hacer las cosas. ¿Ok? Y todos ustedes saben, y cuando uno pasa por esta situación, pasar por una enfermedad, por ejemplo, cuando yo pasé por mi cáncer, son cosas que uno dice, pero ¿por qué? Y en su momento, claro, yo tuve emocionalmente que pasar por esto y sufrir, y me dolió, y en mi carne tuve mucho dolor. Pero todo esto me llevó a entender, ¿será que Dios en algún momento me va a decir, ay Álvaro, qué pena contigo? Yo no sé qué me pasó. Es lo que yo esperaba que Dios hiciera. Que me dijera, yo era para otro Álvaro, no era para ti. No, Dios no se tiene que arrepentir de nada, de absolutamente nada. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el control. Y lo que sí hizo eso fue llevarme a conocerlo más y a entender mi pecaminosidad. ¿Okay? Y mira cómo nos lo dice en Isaías. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y a veces nosotros caemos en este error de pensar, no, venga, yo le explico qué es lo que Dios está haciendo. Tú no entiendes, tú no eres Dios, no somos Dios, no tenemos clara todas las cosas. Y es a lo que llegó Job, a decir, me arrepiento
Hablaba cosas que no entendía. Yo decía que te conocía, pero realmente yo no te conozco. Ahora, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de lo que estás haciendo, es que vengo a darme cuenta que te empiezo a conocer, Dios. Entonces, quiero concluir con un pasaje que me gusta mucho y que creo que nos habla de todo esto, de entender el temor de Dios. Y en Romanos 9, 20 y 21, mira lo que dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y la deshonra ahí lo que dice es uso común. Es esto de lo que se trata. Tú que has nacido de nuevo en Jesús, tú y yo somos barro en las manos del alfarero. Eso es lo que somos. ¿Ves? Y entre más luchemos con esto y entre más nos cueste, más Dios tiene que trabajar con nosotros. Y eso no tiene edad. Eso no tiene edad. Y yo lo he dicho aquí varias veces, ¿cierto? Y es, tú lo puedes medir. Tú sabes en la medida que tú vas ganando años lo terquito que eres, ¿cierto? Y las cosas tienen que ser como tú dices y como a ti te gusta y como lo que tú piensas. Y crees que es igual con Dios. Y me encanta este concepto porque entre más yo leo sobre esto me doy cuenta, sí, Dios tiene la razón. Nosotros somos unos rebeldes allá que no le decimos realmente todo a Dios lo que pensamos, pero Dios que nos conoce nos dice, voy a seguir trabajando en tu vida porque tú eres masa que quiere y que cuestiona, ¿por qué me has hecho así, Dios? ¿Cierto? Y alguna vez yo enseñé de esto y lo he hecho varias veces y es, si Dios te quiere formar para ser un vaso que es para servir una mesa, eso es lo que Dios quiere hacer. Pero si Dios quiere formarte para hacer una vasenilla, es lo que Dios quiere hacer. Y nos cuesta. Pero es lo que nos dice acá. Yo soy el barro. Y si me doy el lujo de permitir de cuestionar a Dios, he perdido totalmente el propósito de Dios. Entonces, quiero invitarte en pie, por favor. Y quiero que pensemos, y bueno, ya que tenemos hoy al que toca, a la masa que toca, al barro, me gustaría que pensaras en esto del temor de Dios frente a este versículo y que mires esa imagen que está ahí. Porque es entender que es lo que Dios nos dice en su palabra, es llegar al punto de entender que somos el barro en las manos de Dios. No somos ni siquiera oro, ni un metal, ni nada valioso. Barro. Barro. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a donde un alfarero y llevamos a Steffi, me acuerdo. Y era eso. Ya tienen preparado el barro, pero es barro. No huele rico. Todavía tiene imperfecciones, tiene piedritas, a veces hay que sacarlas. Pero lo que hace estar en las manos del alfarero es entender lo que hizo Jesús por nosotros y lo que sigue haciendo. Y es, si el temor de Dios en nosotros no nos lleva a rendir nuestra vida a Dios,
y ya no le tengamos temor a las personas, entonces no somos el barro en las manos de Dios. O lo somos, pero Él tiene que seguir sacando imperfecciones que están ahí todo el tiempo. Y creo que a veces entiendo a los discípulos que estuvieron con Jesús 3 años, y imagínate esa escena. Pasas con Jesús 3 años y ahora Él está muriendo en una cruz. Si tú estuvieras ahí, tú no pensarías por un momento en, oiga, este man me engañó, me robaron. 3 años y nos hizo creer que era el Hijo de Dios, que venía a instaurar un reino de Dios, que nos iba a dar una vida nueva, y está muriendo en una cruz. ¿Tú no estarías ahí pensando como que te timaron? ¿Como que te hicieron perder 3 años de tu vida? ¿No te sentirías abandonado, pensando que es injusto? ¿No se supone que debía terminar de esta forma? Y la pregunta y lo que hizo Pedro, ¿cierto? Es, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es lo mismo para nosotros y debemos ir a lo que hizo Job y a lo que Dios le permitió a Job entender al final, y es: Dios es suficiente. Dios es el único. Dios es sabio. Estoy en las mejores manos. Señor Jesús, yo te doy gracias por habernos dado una vida nueva en ti. Sería difícil entender todo esto si no lo hubieras hecho. Si no tuviéramos tu espíritu dentro nuestro que nos da testimonio de que es cierto lo que dice tu palabra, Señor. Te doy gracias porque sí, hay muchas situaciones en nuestra vida que nos hacen cuestionar tu bondad, tu amor. Pero solo tenemos que sacar los ojos de nosotros mismos y mirar a la cruz y verte morir ahí. Y entender que aún en ese momento tú también eras barro en las manos del alfarero con un propósito para todos nosotros, Señor. Te alabo por eso, te doy gracias. Y Señor, yo sé que todos los días tenemos que enfrentarnos a esta lucha de si vamos a tener una vida que te teme a ti, con propósito, con sentido en este mundo en el que estamos viviendo, o si vamos a permitir que las personas que no te conocen a ti establezcan parámetros y normas y nosotros nos dejemos arrastrar por eso, aún a nuestros propios hijos, que ese temor esté sobre nosotros. Y Señor, aquí estamos nosotros como iglesia rogándote que nos des la sabiduría para que nuestro temor reverencial de ti nos guíe, Señor, y nos anime para hacer un testimonio a otras personas. Señor, queremos ser vasos de honra en tus manos, vasos que te honran a ti, Señor. Pero primero debemos ser ese barro formado por ti, en el cual tú estás trabajando. Te agradezco por eso, Señor. No es fácil. Cada uno de nosotros pasa por situaciones muy diferentes, pero tú eres el alfarero. Y Señor, ruego también por nuestros invitados que no te conocen, que puedan preguntar cómo conocerte a ti, como el alfarero que le da propósito y sentido a sus vidas. En tu precioso nombre, amén.